Eso. Entonces, me avisan mis hermanos si lo están viendo ahorita. Ya lo volví a compartir. Me avisan, ¿está bien? Entonces, sí, está Adelante, listo. pastor, adelante. Excelente. Entonces, miren, resulta que me puse a hacer la matemática de la genealogía del capítulo 5 y van a ver los resultados. Cuando yo lo hice, me sorprendió. Y entonces, Adán tenía 130 años, ¿cierto? Permítame tantico. Listo. Entonces, Adán tenía 130 años cuando engendró a Set o cuando nació Set. Ahora dice Génesis 5 que Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Y cuánto suma 800 más 130? 930. 930 años y murió. Eso no quiere decir que pasaron 830 años y después de esos 930 años, perdón, y después de pasar esos 930 años, se encuentra la historia de Seth. No, la historia continúa. Y mira que me pareció interesante cuando empecé a hacer esto porque todo encajó. Todo encajó. Mira, Seth tenía 105 años cuando engendró a Enos. Es decir, que cuando Seth tuvo como hijo a Enos, Adán, ¿cuántos años tenía? Ahí está en pantalla. ¿Cuántos años tenía Adán? 235 años. 235 años. ¿De dónde saqué esos 235 años que Adán tenía 235 años? ¿De dónde Benjamín se inventó eso? Recuerden, ¿cuántos años tenía Seth cuando nació Enos? 105. 105. Recuerden ese número, voy a volverme un poquito. 105. Ahora, súmenle a Adán, ¿cierto? Esos 105. Si Adán cuando tenía 130 años y Seth tenía 105 años cuando nació su hijo, entonces súmenle a 130, 105. ¿Cuánto da? 235. 235. Entonces ahí encaja. 235 años. ¿Cuándo cuando fue abuelo, Adán fue abuelo de Enos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Sí, está bien. Entonces tengan en cuenta, yo les voy a compartir ese material porque ustedes lo pueden tener después. ¿Está bien? Ahora, resulta que Enos tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Para ese entonces Seth tenía 195 años y Adán tenía 325 años. Recuerden que Adán murió a los 930 años, ¿no? Y Enos muere a los 905 años. Si se están dando cuenta, los años van de para atrás. En toda la manera, ¿cierto? Bien. Ahí vamos bien. Hasta ahí todo está claro. Ahora, Cainán tenía 70 años cuando nació Mahalaleel. Enos fue abuelo de Mahalaleel cuando tenía 160 años. Seth tenía 165 años cuando nació Mahalaleel. Y Adán tenía 395 años cuando nació Mahalaleel. Y fue el tatarabuelo, imagínense. O sea que esta gente logró conocer ¿a quién? A Adán. ¿Quién conoció a Adán? Hasta el momento lo han conocido Mahalaleel, lo ha conocido Enos y su hijo Seth. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí está clarito. Sí. Listo. Correcto. Ahora continuemos. Porque aquí sigue aumentando la cosa. Dice que Mahalaleel tenía 65 años cuando nació Jared. Cuando nació Jared, vean cómo va la cuenta. Cainán tenía 135 años, que era el abuelo de Jared, ¿no? Enos tenía 225 años, Seth tenía 330 años y Adán tenía 460 años. Sí, estos son datos importantes que tenemos que entender. Y ya les voy a decir por qué es tan importante entender esto. Seguimos con Jared. Dice que Jared tenía 162 años cuando nació su hijo y el bien conocido hermano Enoc. Cuando nace Enoc,
¿Cuántos años tenía Mahalaleel? 227. 227 años. 127. ¿Cuántos años tenía Cainán, el bisabuelo? 297. Enos, ¿cuántos tenía? 387. Set, ¿cuántos tenía? 492 años. Adán, ¿cuántos tenía Adán? 622. O sea que cuando nació Enoch, ¿todavía estaba vivo Adán? Muere. Sí, Sí. sí, Sí. todavía estaba vivo Adán. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos. Vean esto. Cuando nace Matusalén, podemos decir, con respecto a la suma de estos, yo se lo compartí, ustedes pueden verificarlo después. Cuando nace Enoch, ¿Adán todavía seguía vivo? Sí. ¿Y Enoch conoció Sí, a claro Adán? que sí. ¿Enoch conoció a Adán? Sí, porque Adán todavía no se había muerto. Sí. ¿Sí? Miren todas las generaciones. Y llega hasta Matusalén. Entonces podemos decir, ¿Matusalén conoció a Adán? ¿Ustedes qué dicen? ¿Matusalén conoció a Adán? Claro, porque cuando nace Matusalén, apenas Adán tenía 687 años. Todavía estaba joven. Sí, recuerden que Adán muere a los 930 años. Y conocemos que Enoch está vivo. Él no murió. Sí, el papá de Matusalén no murió. Aquí puede que cambie un poquito la cosa. Vamos a ver. No, vea que todavía sigue, Adán todavía sigue vivo cuando nace Lamec. ¿Qué tiene? Imagínense, cuando nace Lamec, el papá de Noé, Adán ya tenía 874 años. Exacto. ¿Cierto? Set tenía 744 años. Todas esas personas todavía estaban vivas cuando nace el papá de Noé. ¿Sí? Eso es importante. Pero aquí ya cambia. Cuando nace Noé, Adán ya había muerto hace 126 años. Set había muerto hace 14 años. Los que estaban vivos eran Cainán, Mahalaleel, Jared. Enoch no estaba, pero seguía vivo. ¿Sí? Estaba con Dios. Y Matusalén ya tenía 369 años. 369 años. ¿Está bien? Cuando nació Noé. Ahora, resulta que si seguimos con la cuenta, cuando nacen Sem, Can y Jafet, Noé tenía 500 años cuando nacen Sem, Can y Jafet. Y cuando eso sucede, la Biblia nos enseña que fue a los 500 años que Dios llamó a Noé. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánta familia de los hijos de Dios estaban vivos cuando Dios llama a Noé para construir el arca? Habían como 12. Dos. ¿Dos? Que son los únicos que están en rojito. El resto había muerto. Lamed y Matusalén. Lamed y Matusalén. Sí, pero entonces, y ellos se perdieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes se perdieron? Lamed y Matusalén, no. No, ahí está la cuestión. Y aquí es donde quería llegar, porque resulta, mis queridos hermanos, que siempre se centra la gente en Noé, pero ¿qué pasó con Lamec y Matusalén? Que eran los hijos de Dios. Obviamente, estaban vivos en ese momento en la historia, ellos estaban vivos. Estaban vivos. ¿Qué pasó Buena con ellos? Pregunta. Ellos también tendrían familia, ¿cierto? No solamente Noé, que se menciona Noé, pero ellos también tenían. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con su familia? Bueno, eso es lo que vamos a ver, que me pareció interesante hacer el estudio, de mirar esos años. Me demoré mucho haciendo esto, hermanos, pero me pareció interesante. ¿Por qué? Resulta que al analizar esto, podemos llegar a varias conclusiones. Primero, cuando llega el diluvio, Lamec había muerto 5 años antes. Matusalén, según lo que vemos, porque él muere a los 360 bueno, quiero que ustedes me digan, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando murió? 969. 969 años, ¿cierto? Ahora, si nos tenemos un poquito, a ver, voy a ver un poquitico aquí. Matusalén tenía
369 años cuando nace Noé. Luego pasan 500 años en los que Noé tiene a sus hijos. Eso quiere decir, 500 más 369, ¿cuánto da? 869 años. Y según la cuenta de Matusalén, vivió los 969 años. Es decir, Matusalén murió antes de que llegase el diluvio. No murió en el diluvio, él no se perdió. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Matusalén en ese tiempo en el cual se estaba anunciando el diluvio? Él, Matusalén, junto con otros hijos de Dios, ayudaron en la construcción del arca con recursos, con talento, con alguna otra forma, pero que la Biblia no lo menciona, pero que ellos estuvieron ayudando allí detrás. ¿Eso dónde aparece? Léanse en el libro de Patriarcas y Profetas y el libro de Historia de la Redención, en donde esos libros dicen que los hijos de Dios que estaban vivos para ese entonces ayudaron a la construcción del arca y de esa forma ellos también participaron en la predicación del diluvio. ¿Cómo lo ven? Amén, qué bendición. No solamente fueron Noé y sus hijos, fueron Noé y sus hijos y los hijos de Dios que para ese entonces creyeron en el mensaje de Noé. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me pareció interesante porque uno... Por ejemplo, los Tiene en hijos cuenta de sus hijos. Matusalén, Ajá. ¿dónde estaban? Incluso, el último que se menciona en el libro de Historia de la Redención, de los Profetas, que terminó, el último de los hijos de Dios, que murió, que Dios se lo llevó para asegurarlos a ellos y que no fueron de Dios en el diluvio, fue Matusalén. Ese fue el último. Todos los demás ayudaron a Noé con recursos, con talento, ayudando en la construcción del arca. Porque ustedes se imaginan, solo 8 personas construyendo el arca. ¿Cuándo iban a terminar? ¿Sí? Pero obviamente ahí tuvo que haber existido otras personas que estuvieron detrás ayudando en la construcción con recursos, con talento, cortando la madera, pegando, haciendo de todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que entender que detrás de una gran obra no solamente hay una persona, hay mucha gente. Hay mucha gente detrás. En una semana de oración, el éxito evangelístico no se lo lleva solo el predicador. También se lo tiene que llevar la persona que estuvo saludando en la puerta, la persona que preparó los refrigerios cuando hay refrigerios, la persona que estuvo dirigiendo como maestro de ceremonias, las personas que estuvo llamando, todos los que estuvieron detrás en una semana de oración son partícipes del éxito de una semana de oración. Así como Noé no solamente se tiene que llevar el éxito, también sus hijos, también su familia y los hijos de Dios que estuvieron ayudando a Noé en la construcción del arca. ¿Cómo lo ven? Benjamín. Bueno, Benjamín. ¿Sí? Esto es como cuando queríamos la emisora, que todos estábamos trabajando por ella. Ajá. Y ahora podemos gozarnos de estar en esto por ello. Exactamente. La hermana Ruth creo que quería... Hermana Ruth. Cuéntame, hermana Ruth. Esa historia de Patriarca y Profeta, de la historia de Noé, dice que hubieron también muchas personas de que ayudaron a trabajar, pero que no creyeron, se perdieron. Eso sí. Hay muchos que ayudaron a trabajar y no creyeron y se perdieron. Pero hay otros que ayudaron a trabajar, pero que eran los hijos de Dios, pero que Dios se los llevó con el propósito de asegurarlos. Asegurarlos a ellos. ¿Con qué propósito? Salvarlos. Pero solo preservó a la familia de Noé y a Noé. ¿Sí? Pero ¿con qué propósito vimos esto? Mira, cuando Noé nace, él pues no había podido conocer a Adán, pero se aferró tanto a Dios que cuando Dios le dijo que construyera un arca, no le importó lo que dijeran los demás, empezó a hacerlo, y por medio de su vida, porque era una vida de construcción totalmente del arca, testificó que caería un diluvio, y que las personas que entrasen al diluvio se iban a salvar, al arca, perdón, se iban a salvar. Esa es la historia de nuestro amigo Noé.
y de todos los que estuvieron detrás de la construcción del arca, detrás del éxito evangelístico de una persona, hay muchos detrás colaborando. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. El éxito evangelístico también son de aquellas personas que son los obreros silenciosos que están detrás, ayudando a que todas las cosas se lleven bien para que el mensaje llegue a aquellas personas que van a tomar la decisión de bautizarse, incluyendo los que cantan, incluyendo todos los que están en el sonido, incluyendo todos ellos forman parte del éxito evangelístico, de los grupos de oración, todos ellos forman parte de ese grupo evangelístico. Por eso cuando en una campaña, en una semana de oración se bautizan algunas personas, todos los que participaron van a tener parte de la estrella del éxito de esa labor misionera. No solamente una persona, todos. Porque todos trabajaron unidos con el propósito de evangelizar. Y eso es vivangelismo, un evangelio integral, donde cada uno trabaja conforme a sus talentos. Noé trabajó predicando, enseñando, mientras tanto los demás estaban trabajando en la construcción, y esa era su forma de trabajar y de predicar. Y así fue como los hijos de Dios, en ese tiempo que murieron, y Matusalén, que murió justo antes de que cayese el diluvio, predicaron el evangelio y se salvaron. Dios los permitió que muriesen antes de que cayese el diluvio para salvarles, para rescatarles. ¿Cómo les parece, mis hermanos, ese mensaje de Génesis en cuanto a la historia de Noé y la predicación que él tuvo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué conclusiones llegan a ustedes? Quiero escucharlas. Muy interesante. Muy bueno. Como dice San Pablo, formamos un solo cuerpo y hay miembros, como decimos, más grandes que otros. Él hace esa comparación, el dedito, el cerebro, la boca, bueno, todo lo que conforma un cuerpo. Así que desde el más diminuto hasta el más grande es importante, todos, según el espíritu que tengamos para trabajar, hacer la obra. Así es. Así es. Muchas gracias, hermana Esther. Muchas gracias. Hermano Benjamín, muchas gracias, porque por medio del estudio que usted hizo pudimos ver cosas que muchas veces no las estudiamos, no las buscamos nosotros, ¿sí? Entonces, gracias por ello. No, es gracias al Señor que me colocó eso ahí para estudiar. Y por cierto, les voy a compartir esto para que ustedes lo tengan, ¿no? Les voy a compartir esto para que ustedes lo tengan y que puedan beneficiarse con eso. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? ¿Qué aprendieron de esta historia? ¿Qué fue lo que se les quedó de la historia de Noé, el evangelista? Pues yo me quedó que sí, hay muchas personas que también al lado de otras personas predican el evangelio. Pero una pregunta le iba a hacer, ninguno de los que, porque dicen que muchos llegaron, ¿sería que ninguno de los que ayudó fuera de Noé y la familia se pudieron salvar? No, como precisamente lo dice el libro de Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención. Además de los hijos de Dios que ayudaron y que Dios permitió que muriesen antes de que llegase el diluvio, pues ellos se salvaron pues porque Dios los salvó, los rescató de esa forma, asegurándoles morir tranquilos, en paz, antes de que cayese el diluvio. Matusalén fue el último en morir antes de que cayese el diluvio. Pero también hubo personas pues que ayudaron en la construcción del arca, pero no se salvaron, porque no creyeron en eso. Pero que no eran hijos de Dios. Vale la pena descansar porque la genealogía, capítulo 5 y los capítulos anteriores, nos muestran la genealogía de los hijos de Dios y los hijos de los hombres que fueron la descendencia de Caín. Hubo personas que ayudaron, sí, y quizás se enriquecieron con la construcción del arca, pero que lastimosamente no se salvaron porque no entraron al arca. O sea, no tuvieron fe hasta el final. Exactamente, no tuvieron fe hasta el final. Sí, lo mismo que puede pasar hoy día. Así es, lo mismo puede pasar hoy en día. Al final nos vamos a... Ajá, así es. Así que bueno, mis hermanos, espero que esta lección haya quedado allí presente y que vamos a entender que si somos evangelistas y queremos compartir mensajes de salvación a otros, tenemos que entender que vamos a tener dificultades, claro que sí, pero que tampoco tenemos que llenarnos de orgullo
de vanagloria y decir, es que yo logré todo, porque recuerda que detrás tuyo hay un gran equipo de trabajo, una gran familia que está haciendo lo mismo que tú en diferente forma, con sus diferentes talentos, pero todos unidos es el éxito evangelístico. Es decir, la unidad es lo que dará éxito también en el evangélico. La unidad. Unidos con Dios y unidos como hermanos, como familia en Cristo, para salvar a otras personas. Espero que eso nos haya podido servir. Y bueno, ya la próxima semana, el martes, porque el lunes es festivo, estaremos en contacto para disfrutar de la continuación de Daniel. Y bueno, mis hermanos, espero que hemos aprendido de esta clase de evangelismo, de evangelismo público y personal, y que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos tiene preparados para este día. Oremos y pidamos la presencia de nuestro Padre.